Buenos días. La sesión de hoy es un seminario de actualización en malaria. La va a presentar Cristina Navarro Martínez, que es una de nuestras R3, y la tutoriza la doctora Marla Núñez, de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional. ¿Cuántas malarias has visto en tu vida, Mar? Pues os estaba contando, cuando empezamos teníamos nosotros la línea ecuatorial, era como que venían aquí todos los pacientes y veíamos, pues yo qué sé, yo estaba en planta y teníamos 8 o 9 malarias ingresadas graves en la UCI. He visto muchísimas. Bueno, pues nada, adelante, Cristina. Bueno, buenos días. Os voy a hablar de la malaria. En primer lugar, decir que es una enfermedad infecciosa producida por parásitos del género Plasmodium y transmitida por varias especies del mosquito Anopheles, de las hembras. A pesar de ser totalmente prevenible y curable, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en regiones tropicales y subtropicales, y existe un gran desequilibrio entre la carga de la enfermedad y los recursos disponibles para tratarla, estando estrechamente ligada a factores ambientales y sociodemográficos, especialmente a la pobreza, al clima y a las condiciones habitacionales. Está habiendo un aumento progresivo de los esfuerzos destinados a la investigación en los últimos años. Os traigo aquí el informe del World Malaria Report de 2024 de la OMS, donde vemos que hubo 263 millones de casos estimados en 2023, siendo principalmente en la región africana, destacando Nigeria y la República Democrática del Congo como los países con mayor número de casos. Aquí vemos el número de casos que ha habido desde el principio de siglo. Vemos que en el año 2000 hubo 238 millones de casos y en 2023 263 millones, aunque vemos que la incidencia global ha disminuido. Y en cuanto a la mortalidad, hemos pasado de 861.000 fallecimientos a 597.000, con una tendencia también a la disminución. Vemos que la distribución de casos, el 50% de los casos se concentran en 5 países, principalmente en Nigeria, República Democrática del Congo, Uganda, Etiopía y Mozambique, y la mortalidad se concentra únicamente en 4, en Nigeria, también República Democrática del Congo, Níger y la República de Tanzania. Aquí tenemos el atlas visual de la malaria, que aporta información actualizada casi a tiempo real de los casos de malaria que hay en el mundo y que lo podemos consultar en la Fundación IO. Debido al impacto global que tiene, la OMS estableció una estrategia técnica mundial contra la malaria con objetivos que pretendía conseguir entre 2016 y 2030. Su visión de un mundo sin malaria pretendía reducir las tasas de mortalidad en todo el mundo en comparación con las que había en 2015, reducir la incidencia de casos, eliminar la malaria en los países en los que seguía habiendo transmisión y prevenir el restablecimiento de la enfermedad en los países sin malaria. Se apoyaba en 3 pilares principales, como lograr el acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria, acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado exento de malaria y transformar la vigilancia en una intervención básica. Aquí tenemos recogidos los países que se han certificado como libres de malaria. Para que la OMS aporte este certificado se requieren 3 años consecutivos sin transmisión autóctona de ninguna especie, además de un sistema capaz de prevenir la reintroducción de la misma. Destacar que España es un país malaria free desde 1964 y los últimos años se ha conseguido eliminar la malaria de algunos países. En 2023 de Azerbaiyán, Tayikistán, Belice y Cabo Verde, en 2024 de Egipto y en lo que llevamos de 2025 Timor-Leste, Surinam y Georgia. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? Bueno, pues en 2024 las 17 comunidades autónomas notificaron un total de 761 casos, siendo todos excepto 1 importados. Vemos que las comunidades con mayor número de casos fueron Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, principalmente porque son las que más viajeros e inmigrantes reciben. Y en la identificación de la especie, la mayor parte de los casos fueron por Plasmodium falciparum, seguidos de Vivax y Ovale. Se notificaron casos durante todo el año, pero principalmente entre los meses de junio y octubre, el máximo en septiembre. En cuanto a la clasificación por grupos de edad, la mayor parte fueron hombres, con una mediana de edad de 38,5 años.
El lugar de nacimiento de los pacientes fue en su mayoría en África y el lugar de contagio también fue en África, con el 96% de los casos, principalmente en la zona occidental y destacando Guinea Ecuatorial. Los motivos de estancia en el país, la mayor parte fueron la visita de familiares y amigos, seguido de turismo y de la inmigración. En cuanto a la toma de la quimioprofilaxis durante el viaje, el 7,8% de los casos inició la profilaxis, pero solo el 4,4% la llegó a completar. La demora hasta el diagnóstico fue de unos 4 días de mediana y la gravedad de los casos, el 81% requirieron hospitalización, el 92% de los menores de 15 años y en los mayores de 35 años el 82%. El porcentaje de hombres y mujeres fue similar. En cuanto a la letalidad de los casos notificados, hubo 6 fallecimientos, todos ellos eran hombres y en 5 de los casos se identificó Plasmodium falciparum como especie responsable. Y en nuestro hospital, bueno, pues en nuestro hospital en los últimos 3 años vemos que ha habido algunos casos. El año que más ha sido el 2024, donde se han registrado 36 casos, con una edad mediana de 36 años y un porcentaje similar entre hombres y mujeres. El tipo de viaje también ha sido mayoritariamente la visita de familiares y amigos, seguidos del trabajo y la cooperación, con una duración de los viajes de aproximadamente 27 días. Los pacientes habían nacido principalmente en Europa y el lugar de destino también fue África Occidental. La especie mayormente identificada fue Plasmodium falciparum en el 82,8% de los casos, seguido de Plasmodium vivax. La demora entre el inicio de los síntomas y la primera consulta en torno a 1 semana y la mayor parte de los pacientes presentaban como síntoma principal la fiebre y requirieron un ingreso hospitalario el 53%. En cuanto a la etiología, bueno, hemos dicho que es una enfermedad transmitida por vectores, es el mosquito Anopheles hembra quien la transmite y existen diferentes especies de Plasmodium causantes de malaria. En destacar el Plasmodium falciparum, que predominantemente se encuentra en África subsahariana, siendo responsable del 97% de los casos mundiales en 2023 y es la principal causa de mortalidad. Y en cuanto al Plasmodium vivax, se encuentra en regiones de América del Sur, Asia, Pacífico y Oceanía y representa el 3,5% de los casos. Me gustaría comentaros un poco el ciclo de Plasmodium. El ciclo comienza cuando el Anopheles hembra introduce los esporozoitos mediante la picadura y estos llegan a través del torrente sanguíneo y de los vasos linfáticos al hígado. Desde que se inoculan hasta la llegada pasa más o menos un tiempo en torno a 1 hora. Una vez que llegan al hígado, penetran en el hepatocito. De allí inician una fase de reproducción asexual, dando lugar a diferentes merozoitos que forman el merosoma en el esquizonte hepático. En esta fase tenemos un detalle importante y es que Plasmodium vivax y Plasmodium ovale pueden dejar formas quiescentes, formas dormidas, en formas de hipnozoitos que posteriormente podrían reiniciar el ciclo pasadas semanas o meses. En cuanto al el esquizonte hepático se rompe, los merozoitos pasan al torrente sanguíneo e infectan los eritrocitos, donde se produce la maduración del parásito desde la forma de anillo, pasando por la forma de trofozoito y formando un esquizonte hemático que cuando se rompe da lugar a la nueva salida de merozoitos a la sangre, dando la sintomatología clínica. Cuando este ciclo se ha producido varias veces, se forman gametocitos inmaduros, que posteriormente serán los responsables del contagio cuando el mosquito Anopheles hembra vuelva a picar al ser humano. En cuanto a la presentación clínica, la malaria no grave tiene un periodo la malaria en general tiene un periodo de incubación de entre 7 y 14 días, aunque en algunas ocasiones puede ser algo más prolongado, y dividiré la presentación entre la malaria grave y la malaria no grave. La malaria no grave se presenta con síntomas inespecíficos, un cuadro febril con fiebre alta, diaforesis, artromialgias y otros síntomas inespecíficos. Y el curso que es más típico serían los paroxismos febriles que se producen por esta ruptura de los hematíes y la salida de los merozoitos a la sangre. En función de la especie, los paroxismos pueden ocurrir cada 48 horas, cada 72 o cada 24.
aunque estas manifestaciones de esta manera en nuestro medio las vemos con poca frecuencia, ya que tenemos un diagnóstico más precoz y no nos da tiempo a ver este perfil. En cuanto a la exploración física, en muchos casos se puede encontrar esplenomegalia palpable y en los hallazgos de laboratorio alteraciones en el hemograma como leucopenia, anemia y trombopenia y elevación de las transaminasas. La malaria grave principalmente se produce por Plasmodium falciparum, aunque también puede producirse por Knowlesi y Vivax. Hay que tener especial cuidado en niños, embarazadas, viajeros no inmunes e inmunodeprimidos, porque son los que tienen más riesgo de desarrollarla, y los pacientes semi-inmunes y las hemoglobinopatías generan cierta protección. Hablamos de malaria grave cuando nos encontramos ante algunos signos o síntomas como deterioro del nivel de conciencia con una escala de coma de Glasgow por debajo de 11, cuando encontramos convulsiones, 2 episodios en menos de 24 horas, cuando el paciente está muy postrado, con dificultad para sentarse, andar o andar sin ayuda, cuando tenemos un sangrado clínicamente significativo o un estado de shock. Y en cuanto a los hallazgos radiológicos y de laboratorio, la acidosis, la anemia con una hemoglobina por debajo de 7, la hipoglucemia, la ictericia con una bilirrubina por encima de 3, el fracaso renal con una creatinina por encima de 3 y el edema agudo de pulmón nos confirman una malaria grave. En cuanto a la parasitemia, en esta tabla vemos cómo consideran un estado de gravedad con parasitemias mayores del 10% en pacientes inmunes y mayores del 5% en no inmunes, pero es porque se corresponde con las guías internacionales. Sin embargo, en las guías nacionales, en las nuevas que está elaborando la SEMS y la SEINF, los no inmunes se considera que tienen parasitemias definitorias de gravedad cuando es mayor del 2% y en los semi-inmunes 4 o 5%. En cuanto al diagnóstico, lo principal es la sospecha clínica. Debemos sospecharlo ante un estado de fiebre en persona residente o procedente de un área endémica y hay que confirmarlo siempre con una prueba parasitológica. Deberíamos obtener el resultado en menos de 2 horas tras la consulta. También es importante extraer hemocultivos por si se acompaña de bacteriemia y descartar el VIH porque se puede asociar a casos más graves y asociación con oportunistas. El gold estándar es la microscopía óptica de sangre periférica con la gota gruesa, ya que tiene mayor sensibilidad. Permite detectar parasitemias de 100 parásitos por microlitro y en microscopistas expertos de menos de 10 parásitos por microlitro. Y además puede evaluar el estado de los parásitos circulantes. Tras la gota gruesa realizaremos un frotis o extensión fina que es más específico y nos permite identificar la especie y parasitemias mixtas, cuantificar la parasitemia y monitorizar la respuesta al tratamiento. El problema de esto es que requiere un alto nivel de formación y es observador dependiente. También disponemos de los test de diagnóstico rápido que se basan en la inmunocromatografía de sangre capilar. Detectan antígenos de Plasmodium específicos o panespecie. Son fáciles de realizar, rápidos, que nos aportan un resultado entre 15 y 20 minutos y tienen una alta sensibilidad y especificidad. ¿Cuáles son los contras de estos test? Bueno, pues que son positivos entre 1 a 5 semanas tras el tratamiento efectivo, por lo que no nos permiten monitorizar la curación, tampoco permiten cuantificar la parasitemia. Existen falsos negativos por deleciones del gen de Plasmodium falciparum HRP2. También pueden dar falsos negativos en bajas parasitemias y en parasitemias demasiado altas con el efecto prozona. Tienen baja sensibilidad para detectar Plasmodium malariae y Plasmodium ovale y hay variaciones entre lotes. En cuanto a las técnicas moleculares, tenemos la PCR, que nos permite principalmente detectar parasitemias bajas y confirmar la especie en infecciones mixtas y en infecciones por Plasmodium knowlesi, que tiene un gran parecido en la microscopía óptica a Plasmodium malariae. También es útil para estudios de resistencias y estudios poblacionales. Las limitaciones es que se encuentra restringida a laboratorios centrales o de referencia, que no hay disponibilidad en zonas de bajos recursos y que el tiempo de respuesta es entre 6 y 24 horas. También se dispone de pruebas serológicas que únicamente se utilizan para estudios epidemiológicos de prevalencia. En cuanto al tratamiento, respecto a los aspectos generales, el objetivo es la eliminación de los parásitos del cuerpo lo más rápido posible. Es importante valorar la disponibilidad de la vía oral,
ya que aunque no nos encontremos ante criterios de gravedad, si la vía oral no está disponible tendremos que tratarlo como si fuera una malaria grave. Administrar antitérmicos porque suele cursar con fiebre elevada, antieméticos si hay bastantes náuseas aunque la vía oral esté disponible, anticomiciales si presenta convulsiones y fluidoterapia evitando los bolos por riesgo de edema agudo de pulmón. También hay que valorar la necesidad de antibioterapia en algunos casos en los que sospechemos bacteriemia concomitante por salmonela o bacilos gram negativos. Es importante, antes de iniciar el tratamiento, considerar la especie de Plasmodium, la región geográfica por las posibles resistencias, el embarazo, la edad y las posibles contraindicaciones. En cuanto al tratamiento de la malaria no grave, las infecciones por Plasmodium falciparum, el tratamiento de elección es la terapia combinada con artemisinas, donde se administra un fármaco derivado de la artemisina y un antipalúdico de acción prolongada. Los derivados de la artemisina son más potentes y más rápidos y eliminan la mayor parte de los parásitos, pero tienen riesgo de dejar formas latentes por su vida media corta. Por eso añadimos este segundo fármaco de acción prolongada que mantiene una concentración plasmática elevada hasta la erradicación. Los fármacos de los que disponemos son el artemeter-lumefantrina, dihidroartemisina piperaquina, artesunato amodiaquina, artesunato mefloquina, artesunato sulfadoxina primetamina y artesunato pironadina. El más utilizado es el artemeter-lumefantrina y el que más utilizamos en España por su disponibilidad aquí y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud es la dihidroartemisina piperaquina. Es un tratamiento que se debe administrar durante 3 días y como puntualización es decir que es importante administrarlo con las comidas para facilitar su absorción y que en el primer trimestre el fármaco de elección es el artemeter-lumefantrina por la mayor experiencia con él. En cuanto a las alternativas, en las áreas de resistencia a cloroquina o áreas desconocidas podemos utilizar autovacuna provanil, quinina con doxiciclina, quinina con tetraciclina o quinina con clindamicina o mefloquina. Y en las áreas sin resistencia a cloroquina, en algunos casos se puede utilizar cloroquina. En las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale hay 2 objetivos en el tratamiento. En primer lugar, curar la infección aguda. En las áreas con sensibilidad a la cloroquina podremos administrar cloroquina o terapia combinada con artemisinas y en las áreas con resistencia a cloroquina o sensibilidad desconocida, terapia combinada con artemisinas. Además, debemos hacer la cura radical eliminando los hipnozoitos y los gametocitos. Para ello tenemos que determinar en primer lugar el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para evitar la hemólisis. En el caso de la primaquina, con una actividad mayor del 70%, se administraría a dosis de 7 miligramos kilo y con una actividad entre el 30 y el 70% a dosis de 45 miligramos semanal durante 8 semanas. Recientemente se ha introducido la tafenoquina, que solo está indicada en pacientes previamente tratados con cloroquina, sin déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está solo probada para Plasmodium vivax por la mayor prevalencia del mismo y se administra en una dosis única de 300 miligramos, lo que facilita la adherencia. Hay que decir que estos fármacos están contraindicados en embarazadas porque no se puede determinar el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el feto hasta el nacimiento, por lo que en caso de que tengamos una infección por estos parásitos tendremos que administrar cloroquina 300 miligramos semanales hasta el parto. Bueno, os he traído esta tabla de la SEMSI en la que vemos los diferentes tratamientos que tenemos para la malaria y vemos cómo todos están incluidos, aunque como medicación extranjera, y de la terapia combinada con artemisinas es la piperaquina dihidroartemisina, el urartesim, el que tenemos incluido en el Sistema Nacional de Salud sin ser medicación extranjera. En cuanto al tratamiento de la malaria grave, es una emergencia médica que requiere ingreso en UCI por su alta mortalidad en las primeras horas y es esencial alcanzar niveles terapéuticos de antipalúdico eficaz lo antes posible. El fármaco de elección es el artesunato intravenoso, que, como hemos dicho, también estaría indicado si hubiera intolerancia a la vía oral. La posología en adultos durante el día 1 se debe administrar a dosis de 2 miligramos por kilo en el momento de la llegada, a las 12 y a las 24 horas. Y en el día 2 deberemos evaluar si mantener la dosis de artesunato en función de la parasitemia y la gravedad o si continuar con un tratamiento oral completando 3 días de terapia combinada con artemisinas independientemente de la dosis de artesunato que hayamos recibido. Habría que repetir la gota gruesa a las 12, 24 y 48 horas hasta su negativización y en caso de no disponer de artesunato habría que administrar artemeter o dihidrocloruro de quinina asociado a doxiciclina o clindamicina.
Es importante que en los pacientes que reciban tratamiento con artesunato vigilemos la hemólisis retardada, que ocurre con mayor frecuencia si tenemos altas parasitemias, y hay que hacer un control semanal con hemoglobina y marcadores de hemólisis durante al menos 4 semanas. Además, hay que tener en cuenta el tratamiento de soporte con una monitorización estrecha cada 2-4 horas y recordar que en caso de que sospechemos coinfección habrá que administrar antibioterapia. En caso de que el paciente llegue en coma, no debemos atribuirlo únicamente a la malaria, sino que habría que hacer una punción lumbar para descartar meningitis, y en caso de que haya una hemólisis intravascular importante, administraremos paracetamol por su efecto nefroprotector. En cuanto al seguimiento, habría que repetir la gota gruesa a los 28 días y, bueno, si reaparece tras finalizar el tratamiento, habrá que plantearse 3 escenarios. Uno de ellos sería la recrudescencia, que es que no hayamos llegado a eliminar todos los parásitos de la sangre, o bien por tratamiento subóptimo o bien por la existencia de resistencias. Suele aparecer en el primer mes y las opciones serían administrar la misma pauta de tratamiento durante 5 o 6 días o realizar una pauta triple con terapia combinada de artemisinas más un segundo fármaco de acción prolongada. En cuanto a otra de las opciones sería que hubiera una coinfección por Plasmodium vivax o Plasmodium ovale que hayamos pasado por alto, y en zonas endémicas habría que plantearse la reinfección. Bueno, como hemos dicho, es una enfermedad prevenible, por lo que ahora os voy a dar unas pinceladas de la prevención. La prevención en áreas endémicas se fundamenta en el control vectorial asociado a la quimioprofilaxis y a la inmunización. El control vectorial, para poder realizarlo adecuadamente, hay que conocer bien el comportamiento del mosquito. Tiene hábitats acuáticos, generalmente se alimenta de néctar, pero las hembras requieren sangre para poder madurar los huevos, por lo que tienen que picar o bien al ser humano o bien a animales en función de la disponibilidad. Hay que conocer los hábitos, si el mosquito es endofágico o exofágico, conocer que aparecen en el atardecer y el amanecer y evitar estos momentos para tener cuidado con las picaduras. El objetivo es reducir la densidad del vector y la transmisión a nivel poblacional, y para eso disponemos de diferentes medidas, como las mosquiteras tratadas con insecticida, que son la medida más efectiva para reducir la morbilidad y la mortalidad, viendo en algunas series de campañas poblacionales que se ha reducido hasta el 41%. Y también el rociado residual intradomiciliario, el control larvario y ambiental eliminando las aguas estancadas y la resistencia a insecticidas, que está en una vigilancia continua. En cuanto a la quimioprofilaxis en las zonas endémicas, se administran antipalúdicos a personas en riesgo para reducir la morbilidad, la hospitalización y la muerte por Plasmodium falciparum. Es importante tener en cuenta el patrón de transmisión local, la edad del grupo diana, el acceso al diagnóstico y al tratamiento y la tolerancia de la quimioprofilaxis. Se han desarrollado varias estrategias, como el tratamiento preventivo intermitente, indicado en embarazadas en el 2º y 3er trimestre, en niños en edad escolar y en casos seleccionados tras el alta hospitalaria. También disponemos de la quimioprevención estacional, que se administra a menores de 5 años durante la temporada de riesgo, y la quimioprevención continua en niños que tengan un riesgo aumentado. En cuanto a otra de las opciones, sería la administración masiva de fármacos, que se puede dar o bien en áreas de baja transmisión para eliminar los focos residuales o bien en contexto de emergencias sanitarias, humanitarias y brotes. En cuanto a la inmunización, disponemos de 2 vacunas, la RTSS-AS01 y la R21 Matrix-M. Son vacunas preeritrocíticas, que es decir, que actúan evitando la infección antes de su llegada al hígado y disminuyen la fase clínica previniendo la enfermedad, pero no interrumpen la transmisión. Tenemos 2, una que se aprobó en 2021 y otra en 2023. Ambas se dirigen contra la proteína de fusión del antígeno del círculo esporozoito de Plasmodium falciparum, que se encuentra en la superficie de los esporozoitos. Se unen al antígeno de superficie de la hepatitis B y cada una lleva un adyuvante diferente. El esquema de la primera de ellas son 4 dosis a los 0 meses, a partir de los 5 meses, pero al momento de los 5 meses, al mes y a los 2 meses con un refuerzo posterior. Y el esquema que se plantea para la R21 Matrix sería más con un refuerzo con 3 dosis y un refuerzo anal estacional.
tienen bastante eficacia. Estudios demuestran que la RTSS reduce un 40-50% la malaria clínica y la R21 matrix un 75-80%, que ambos porcentajes aumentan al combinarse con la quimioprofilaxis estacional. La inmunidad no se ha conseguido que sea del todo duradera, ya que protegen entre 1 o 2 años desde la vacunación. Vemos que la OMS lo recomienda para prevención de Plasmodium falciparum en niños a partir de 5 meses en zonas endémicas con alta transmisión o moderada alta transmisión. La que más evidencia tiene en estos momentos, por haberse introducido antes, es la RTSS, que fue recomendada por primera vez en 2021, gracias al programa piloto que se hizo entre 2019 y 2023, en el que se vacunó a más de 2 millones de niños en Ghana, Kenia y Malawi. Se vio que se redujo un 13% de la mortalidad infantil atribuible a la vacuna, se redujeron las hospitalizaciones por malaria grave y se vio que, o bien con la vacuna o bien con la educación sanitaria introduciendo mosquiteras, se consiguió un 90% de cobertura. Tras el éxito del piloto, se ha ido continuando la vacunación en diferentes países, de manera que 19 países africanos han introducido ya la vacuna dentro de la vacunación infantil rutinaria y se prevé la expansión nacional y regional durante 2025. La combinación de las diferentes estrategias que hemos mencionado es la manera más eficaz de protegerse y miles de vidas infantiles podrían salvarse cada año con la ampliación. No nos quedamos satisfechos con las vacunas de las que disponemos, sino que estamos intentando desarrollar otras nuevas que generen una inmunidad más duradera. Vemos que hay 231 ensayos clínicos que investigan 140 vacunas, que actúen en diferentes fases del ciclo del parásito. Hay algunas frente a Plasmodium falciparum y otras que van contra Plasmodium vivax, pero todo esto todavía está en desarrollo. Y mencionar también los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos dirigidos contra la proteína del circusporozoito 1 del esporozoito de Plasmodium falciparum. Vemos en la imagen los 3 momentos del ciclo en los que se puede actuar frente a la malaria, en la fase eritrocítica, preeritrocítica, en la eritrocítica y a nivel del ciclo que tiene lugar dentro del mosquito. Los anticuerpos monoclonales actúan concretamente en la fase preeritrocítica, de manera que se unen a la forma no adhesiva de la proteína del circusporozoito que se encuentra en la superficie del esporozoito y que es la que permite la adhesión al hígado para generar la infección. Al unirse a la forma no adhesiva evitan que se transforme en la forma adhesiva y con ello que pueda penetrar en el hígado. Disponemos de 2 anticuerpos que se están estudiando. Ambos se encuentran en fase 2. El primero de ellos es el N9LS, que se probó en niños entre 6 y 10 años, administrándoles una dosis de 150 a un grupo, a otro grupo 300 y a otro grupo placebo. Se vio que, se administró por vía subcutánea y se vio una eficacia protectora del 66% con la dosis de 150 y del 70% con la dosis de 300 frente a placebo, y sin notificarse efectos adversos graves durante su uso. Vemos también que hay otro anticuerpo, que es el CIS43LS, que se está probando en Estados Unidos en adultos sin exposición previa. Es un anticuerpo de vida media más prolongada que se puede administrar por vía intravenosa o por vía subcutánea, y lo que se hizo fue exponer a 2 grupos diferentes, a uno al anticuerpo y a otro grupo control, exponerlos de manera controlada a Plasmodium falciparum. Se vio que en los que habían recibido anticuerpo monoclonal no se objetivo parasitemia y en el grupo control sí. De momento se plantea como una estrategia preventiva para periodos de alto riesgo en poblaciones vulnerables. Y en cuanto a la prevención en el viajero, vemos que tiene sus particularidades y es diferente a la de las zonas endémicas. Debemos hacer una evaluación previaje, conociendo el destino, la duración, la estación y los antecedentes médicos del paciente, y hacer consciente al viajero de las medidas preventivas personales, con el código ABCDE. En cuanto a la A, conocer los riesgos y síntomas mediante la educación sanitaria. La B, evitar las picaduras con el uso de repelentes y especialmente ricos en DEET y en IR3535 y la ropa. La quimioprofilaxis, que se elige según el destino, el diagnóstico precoz y evitar entornos de cría.
Además, hay que instruir en el seguimiento post-viaje, sospechando malaria ante fiebre al retorno de un lugar endémico. En cuanto a las medidas físicas, como hemos dicho, evitar los momentos en los que más riesgo de picaduras hay, utilizar repelentes con DTO y R35-35, utilizar ropa protectora gruesa que cubra los brazos y las piernas, utilizar mosquiteras con mallas de menos de 1,5 milímetros, bien ajustadas y tratadas con insecticidas. También se dispone para dentro de los domicilios de espirales, vaporizadores y aerosoles y, bueno, en los casos en los que se disponga de aire acondicionado, los mosquitos no les gusta estar frescos. Y en cuanto a la quimioprofilaxis que se puede asociar, ningún régimen de profilaxis ofrece protección completa, pero una buena adherencia reduce el riesgo de enfermedad grave o fatal. Es importante elegir el fármaco adecuado según el perfil de paciente, la zona geográfica y las resistencias, insistir nuevamente en la adherencia como factor determinante, iniciando la profilaxis con antelación y manteniéndola tras el regreso. Y en casos de aparición tardía de la clínica, pensar siempre en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale como causas de malaria. Los fármacos de los que disponemos son autovacuna Proguanil, que es quizás el más utilizado, la doxiciclina y la mefloquina. No voy a entrar en muchos detalles, pero importante decir que todos ellos deben iniciarse antes del viaje y deben continuarse hasta pasado un tiempo del regreso. El más cómodo en este sentido sería la autovacuna Proguanil, porque únicamente hay que continuarlo 7 días tras el regreso. Y es importante que este fármaco hay que tomarlo con comida o leche para facilitar su absorción, ya que en muchos casos el no tomarlo con ello es lo que hace que tenga menor efectividad. También mencionar el tratamiento de emergencia, que consiste en el... ¿Cuánto? 3 minutos. Que consiste en el uso de medicación antipalúdica ante síntomas compatibles con malaria sin posibilidad de acceso a atención sanitaria. Está indicado en zonas remotas, en itinerarios inciertos, en países con diferente riesgo y en estancias prolongadas en las que no se asegure la adherencia. Se debe iniciar ante la presencia de fiebre, con una estancia en zona endémica mayor de 7 días y imposibilidad de acceso a atención sanitaria en menos de 24 horas. Los fármacos recomendados son la autovacuna Proguanil, el artemether-lumefantrina, la piperaquina de hidroartemisina y completando una pauta de 3 días sin olvidar consultar a un médico antes. La guía de la SEMSI utiliza el Plasmodium falciparum anual incidense para definir diferentes categorías de riesgo y adecuar las recomendaciones a estas situaciones. Y último, para terminar, decir que aparecen desafíos biológicos continuamente para el control y eliminación de la malaria. Vemos que han aparecido especies invasoras como el Anopheles stephensi, que es un bacterio eficiente frente a Plasmodium y frente a Vivax, que está invadiendo actualmente el África urbana. La resistencia a los insecticidas en los vectores de malaria, que se ha confirmado en 57 países, especialmente a los piretroides, que son los que recubrían las mosquiteras tratadas. La resistencia a los antipalúdicos, una resistencia parcial a la artemisina y a los fármacos asociados amenazan con el avance y el control, probablemente por el mal uso de las terapias que tenemos. Se deben a las mutaciones en el gen de Plasmodium falciparum Kelch 13 y están apareciendo sobre todo en la subregión del Gran Mekong y provocando un fracaso a la terapia con dihidroartemisina piperaquina. Y por último decir que la deleción del gen de Plasmodium falciparum HRP23 está dando falsos negativos en el diagnóstico tardío, está produciendo un diagnóstico tardío y aumentando la morbimortalidad, ya que es el antígeno que detectamos en los test de diagnóstico rápido. La solución que está dando la OMS es, ante un 5% de falsos negativos, cambiar a test basados en la LDH de Plasmodium. Esto se ha estado viendo en diferentes países, especialmente en la zona de América del Sur. Y como conclusión es decir que la malaria sigue siendo una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial, que se trata de una urgencia en la que la sospecha clínica es fundamental para un diagnóstico y tratamiento precoces, que el gol estándar es el diagnóstico parasitológico mediante la microscopía y que los test antigénicos suelen ser de utilidad, pero teniendo en cuenta que pueden dar falsos negativos por la deleción del gen Plasmodium falciparum HRP23. El tratamiento se basa en la terapia combinada con artemisinas en la malaria no complicada y en el artesunato intravenoso en los casos graves. Ante fiebre cíclica recurrente tras semanas de tratamiento antipalúdico, debemos sospechar infección por Plasmodium vivax o Plasmodium ovale.
La prevención es un pilar fundamental que debe combinar las diferentes estrategias. La investigación continúa avanzando, con especial esperanza en el desarrollo de vacunas más eficaces y en la aplicación de anticuerpos monoclonales, y la aparición de nuevos vectores y de mutaciones que generan resistencias se están planteando como nuevos desafíos biológicos que dificultan el control. Y el mensaje más importante para llevar a casa es que fiebre en un paciente procedente de área endémica es malaria hasta que se demuestre lo contrario. Y ya está. Muchas gracias.